Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, al maestro Vaca, al doctor Cabrera. Muchísimas gracias. En representación del secretario de Hacienda, que no puedo asistir, me toca platicarles un poquito lo que hemos hecho en materia hídrica en el estado de Baja California. Perdón. Con las flechas. Ahí va. Platicarles, al inicio de la administración de la gobernadora Marina del Pilar, en noviembre del 2021, llegamos y nos encontramos con 4 grandes riesgos y problemas estructurales en todo lo que tiene que ver con la administración del recurso hídrico en el estado de Baja California. Primero, estábamos atravesando y seguimos atravesando un estrés hídrico por una grave sequía en el río Colorado, que es la fuente principal de los municipios del estado de Baja California, en el caso de Mexicali, en el caso de la zona costa, Tecate, Tijuana, playas de Rosarito y una parte de Ensenada. Seguimos todavía con la sequía, es una situación que no vemos que tenga solución a corto plazo. Punto número 2, hicimos un diagnóstico junto con los responsables de los directores de los organismos operadores de agua, que hago un paréntesis, los organismos operadores de agua del estado de Baja California son estatales, ninguno es municipal, y tenemos como cabeza de sector una secretaría del agua. Y nos encontramos con un rezago de 23,000 millones de pesos en materia de infraestructura hidráulica, principalmente en la distribución, en fuentes de abastecimiento, en la parte de recolección de aguas residuales y su tratamiento. Y por otro lado, traíamos un rezago en las tarifas de los organismos operadores de agua, muy importante. Y finalmente, poca capacidad en nuestras finanzas públicas debido a 2 grandes problemas que tenemos. Un alto gasto en educación. Como dato, somos el estado que en términos relativos más le destina de recursos propios a educación básica, y un sistema de pensiones lo tenemos colapsado. Entonces, nuestro escenario pues era bastante delicado, bastante grave, y teníamos que buscar alguna solución para poder resolver el tema, porque pues, teníamos que dar soluciones de abastecimiento y un tema de saneamiento que principalmente nos provoca al país situaciones graves de contaminación binacional. Entonces, bueno, ¿qué hicimos nosotros? Primero, pues no teníamos, como les platico, nuestras finanzas estaban completamente estresadas. Teníamos que primero buscar la fuente de financiamiento para poder hacer frente a este gran reto. Entonces decíamos, bueno, vamos a ir a lo tradicional, a un crédito de largo plazo, tal cual lo establece la ley de disciplina. Pues no podíamos de inicio porque no teníamos capacidad, nuestro margen de maniobra no nos daba. Entonces hicimos dos cosas iniciales. Por un lado, se incrementó el impuesto sobre nómina, 1.25, eso principalmente lo destinamos a la fuente de pago, ahorita les platicamos de un financiamiento sostenible que pudimos contratar. Y por otro lado, también incrementamos las tarifas de los organismos operadores de agua entre un 20 y un 25%. Tenemos 5 organismos operadores de agua, cada uno con un nivel diferente, ¿no? Con esto pues ya tuvimos la suficiencia de recursos, la fuente de pago nos generó el 1.25, 3,000 millones de pesos adicionales, los cuales ya nos permitía ponerlo sobre la mesa ante las instituciones financieras. Entonces, ya teniendo ya la fuente de pago, nos acercamos con la Secretaría de Hacienda, con el maestro Vaca y su equipo y con la subsecretaría del ramo, porque queríamos nosotros emitir un bono verde, y situación que nos fue compleja. Entonces iniciamos nosotros diseñando un marco de sostenibilidad
para poder ver la alternativa si nos íbamos por el bono o nos íbamos por un financiamiento. Nos fuimos por un financiamiento sostenible. Afortunadamente, como estado fronterizo, tenemos una banca de desarrollo que nos ayudó, que es el Banco de Desarrollo para América del Norte, mejor conocido como NatBank. Pudimos contratar un financiamiento sostenible bajo este marco de sostenibilidad a 30 años, con 3 años de gracia, en 2 tramos. El primer tramo en su momento abajo de TIE y un segundo tramo TIE más .925, más o menos para que lo puedan dimensionar, condiciones muy favorables y que nos permitía poder dar un servicio de deuda bastante sostenible para el Estado. Entonces, iniciamos ya con la contratación de este financiamiento, lo pudimos cristalizar, pero parte de lo que nos exigió tanto la Secretaría de Hacienda como el NatBank fue diseñar un esquema que nos permitiera poder decidir qué tipo de obras son las que se iban a autorizar y le íbamos a dar seguimiento y certeza que el destino del recurso fuera las obras de mayor rentabilidad, para lo cual se diseñó un comité técnico de inversiones. Se diseñó un comité técnico de inversiones donde fuera nuestro órgano de decisión y donde estuviera participando el banco, principalmente como la entidad que nos diera la no objeción a cada uno de los proyectos. Estuvieran participando obviamente la Secretaría de Hacienda y dirían, oye, ¿por qué la Secretaría de Hacienda está metido? Porque esto es un tema más financiero que técnico. La parte técnica ya la teníamos muy clara. Los directores de los organismos operadores y el secretario del Agua sabían perfectamente qué se necesitaba. Y obviamente la Secretaría del Agua. Este comité también tiene un asesor externo que lo paga directamente el banco para poder garantizar que esas obras fueron evaluadas y tuvieron la elegibilidad correspondiente. Entonces, seguimos teniendo un esquema de gobernanza que nos permite utilizar los recursos de manera adecuada. Simplemente como un tema de avance a lo que llevamos al día de hoy, tenemos ahorita 60 proyectos aprobados de la línea que pudimos contratar de 3,000 millones, llevamos 2,127 millones ya autorizados y en ejecución, y un presupuesto aprobado en total de 3,194. Hay una diferencia porque los organismos también inyectan recursos de su generación interna de caja para poder complementar algunos proyectos que así decide el comité. Entonces, vamos con un 70% ya avanzado. Este esquema inició formalmente en el año 2023. Entonces, llevamos 2023, 2024 y lo que llevamos de 2025. Y algo muy importante que nos pusimos a trabajar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también con diversas agencias, poder potenciar. Uno de los objetivos que tenía nuestro secretario y la señora gobernadora, cómo potenciar estos recursos nosotros le llamamos bono verde, que es un financiamiento sostenible, para poder hacer frente a este rezago de 23,000 millones de pesos. Entonces, nos pusimos a trabajar en varias vertientes. Por un lado, rescatamos 2 grandes proyectos que se habían diseñado bajo esquema APP, los cuales no fueron, desde nuestro punto de vista, bien estructurados y estaban ya emproblemados, estaban en juicio. Y por un lado, logramos rescatar un terreno para construir una planta desalinizadora de agua de mar en la zona costa, específicamente en Playas de Rosarito, y pudimos adquirir a la empresa que nos tenían en una demanda de un juicio de arbitraje. Le compramos el terreno, se desistió del juicio de arbitraje y a través de un esquema con el gobierno federal y el Fondo Nacional de Infraestructura pudimos lograr adquirir este terreno, ¿no? Estamos ya trabajando para poder llevar a cabo la construcción de esta planta con apoyo del gobierno federal. Es un proyecto de 12,000 millones de pesos
donde incluye la macrodistribución. Y por otro lado, estamos también a punto ya de iniciar una desaladora en el municipio más alejado que tenemos en el estado, que es San Quintín. Es una planta de 250 litros por segundo, donde vamos a poder dotar a todo el municipio. Ahí no hay fuente de abastecimiento, tenemos un grave problema en ese municipio. Logramos rescatar ese proyecto también bajo un esquema de APP y estamos a punto de iniciar la ejecución. Por otro lado, hicimos también con el NatBank y con la EPA, que es la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos, algunos acuerdos para poder lograr algunos subsidios que nos dieran para poder construir para poder ejecutar infraestructura de saneamiento y poder abatir esa contaminación transfronteriza que le está platicando, para lo cual pues estamos hablando de 960 millones que vamos a poder ejecutar en esta administración. Por otro lado, traemos 200 millones de pesos, como pueden ver, de los mismos organismos operadores de agua, porque uno de los compromisos que hicieron en este esquema del bono verde es que ellos tenían que reinvertir el recurso. Ellos no son los obligados de pago de este financiamiento sostenible, es el gobierno del estado. Entonces les dijimos, ok, ustedes no van a pagar, pero sí van a tener la obligación de hacer como un reintegro a un fondo de infraestructura para que sigan generando infraestructura y seguir abatiendo ese rezago y el crecimiento que se tiene. Por otro lado, traemos todo el esquema de la desaladora que les platicamos y una planta de tratamiento que se construyó en Tijuana por parte del gobierno federal, aproximadamente con un costo de 800 millones de pesos, la cual ya fue concluida. Entonces, con todo este esquema y esta gama de diversas fuentes de financiamiento, vamos a poder llegar a 15,280 millones de pesos. Entonces, nos falta todavía, tenemos que llegar a 23,000, poquito más de 23,000 millones de pesos. Sin embargo, creemos que este esquema de un financiamiento sostenible nos dio un alivio ideal a las finanzas del Estado y poder seguir buscando y ampliando este bono, ¿no? De hecho, parte de la estrategia que tenemos nosotros es poder buscar ampliar en 4,000 millones este bono sostenible. Todavía estamos en pláticas y seguir dándole tracción a la inversión en el Estado, ¿no? Y bueno, finalmente esto, pues los secretarios de finanzas pues lo saben muy bien, toda la inversión en infraestructura pues es un detonador de ingreso, ¿no? Entonces esto ha sido ganar para todos nosotros, ¿no? Entonces traemos ya simplemente algunas, les quisiera mostrar muy rápido cómo vamos en cuanto a lo que hemos podido lograr abatir, ¿no? En agua potabilizada traemos un incremento de 850 litros por segundo. En la parte de reposición de red de agua y construcción de nueva, casi 47,000 metros lineales, traemos nuevas tomas domiciliarias, casi las 10,000, traemos tanques de almacenamiento por 20,000 metros cúbicos, traemos 830 litros por segundo y ahí me faltaría agregarle 1,100 de la planta de tratamiento que les habíamos comentado, ¿no? Casi 2,000 litros por segundo que estamos ya tratando de manera correcta y conforme a la nueva norma de la Comisión Nacional del Agua. Traemos 33,227 metros lineales de red de alcantarillado y casi 21,000 viviendas ya conectadas con alcantarillado. Y finalmente traemos pozos, nuestras fuentes de abastecimiento, como les comento, principalmente dependemos de agua superficial del río Colorado. Traemos pocos pozos que ya estaban pues bastante pues dañados y los cuales pudimos ya reponer prácticamente 27 pozos, aproximadamente 3,000 litros por segundo. Y otra cosa que teníamos también como un grave problema fue el equipamiento de los organismos operadores. Estaba oyendo algunas
ponencias y en el tema de poder dotar del equipo suficiente al personal de los organismos operadores para poder garantizar abatir fugas y todas las necesidades que se tienen para que los sistemas funcionen correctamente. Hemos podido adquirir 73 unidades que van desde Vactors, van desde pipas, camiones de volteo, retroexcavadoras y algunas otras, ¿no? Entonces, finalmente, comentarles que una vez que ya tenemos toda esta gama de inversión y de infraestructura y de equipamiento ya en los organismos operadores, tenemos nosotros que garantizar que los organismos operadores funcionen de manera correcta, para lo cual hemos diseñado un sistema de evaluación de sus indicadores de desempeño. Hicimos un convenio con el mismo banco, con el Nasbank, donde nos obligamos nosotros a ir incrementando gradualmente la eliminación de pérdidas, incremento en la parte comercial, disminuir el déficit, obviamente la regularización financiera de los organismos operadores, porque como podrán ustedes deducir, teniendo un rezago de infraestructura, pues la parte financiera pues obviamente no estaba en buenas condiciones. Entonces, este sistema de medición de sus indicadores de desempeño nos va a permitir a nosotros poderle dar sostenibilidad en el tiempo a los organismos operadores y que esto pues persista y que no vuelvan a caer en estos letargos y estos rezagos de infraestructura. Entonces, creemos nosotros que este diseño que nos ayudó mucho la Secretaría de Hacienda, pues nos permitió poder dotar finalmente a la población, que es el objetivo que tenemos como gobierno, de los servicios de agua potable, de alcantarillado y de tratamiento. Entonces, un poquito platicarles el caso que nosotros hemos tenido en Baja California, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretario.